Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy estaremos hablando de Yo seré la última. Nadia Murad no es solo mi clienta, es mi amiga. Cuando nos presentaron en Londres me preguntó si quería ser su abogada. Me explicó que no podría pagar la provisión de fondos, que era probable que el caso fuese largo y no tuviera éxito, pero me pidió que escuchara su historia antes de tomar una decisión. En 2014, el Estado Islámico atacó la aldea de Nadia en Irak, y su vida como estudiante de 21 años quedó destrozada. Se vio obligada a contemplar cómo su madre y sus hermanos se encaminaban hacia la muerte. La propia Nadia pasó de mano en mano como una mercancía entre los combatientes del Estado Islámico. La obligaron a rezar, la obligaron a vestirse y maquillarse como preparación para su violación. Una noche fue víctima de abusos sexuales por parte de un grupo de hombres hasta quedarse dormida. Me enseñó las cicatrices de quemaduras, de cigarrillos y golpes, y me contó que a lo largo de toda aquella terrible experiencia, los militantes del Estado Islámico la llamaban sucia infiel, y alardeaban de cómo sometían a las mujeres yazidíes y borraban su religión del mapa. Nadia fue una de las miles de yazidíes raptadas por el Estado Islámico y vendidas en mercados y en Facebook, a veces por la ínfima suma de $20. La madre de Nadia fue una de las 80 mujeres mayores a las que ejecutaron y enterraron en una fosa común. 6 de sus hermanos se contaron entre los centenares de hombres a los que asesinaron en un solo día. Lo que Nadia me relataba es un genocidio, y el genocidio no sucede por casualidad, requiere planificación. Antes de que se iniciara dicho exterminio, el Departamento de Investigación y Fatuas del Estado Islámico estudió a los yazidíes y llegó a la conclusión de que como grupo kurdo parlante que carecía del libro sagrado eran no creyentes, cuya esclavización constituía un aspecto establecido firmemente por la Sharia. Esta es la razón, según la retorcida moral del Estado Islámico, por la que las yazidíes, a diferencia de las cristianas, chiíes y otras mujeres, pueden ser violadas de forma sistemática. De hecho, se convertiría en una de las maneras más efectivas de destruirlas. Lo que sucedió fue el establecimiento de una burocracia del mal a escala industrial. El Estado Islámico llegó incluso a publicar un panfleto titulado Preguntas y respuestas sobre la retención de prisioneras y esclavas para proporcionar más directrices. Pregunta: ¿está permitido mantener relaciones sexuales con una esclava que no haya alcanzado la pubertad? Respuesta: está permitido mantener relaciones sexuales con una esclava que no haya alcanzado la pubertad, si es apta para el coito. Pregunta: ¿está permitido vender a una prisionera? Respuesta: está permitido comprar, vender o regalar a las prisioneras y esclavas, puesto que no son más que una propiedad. Cuando Nadia me contó su historia en Londres, había pasado casi 2 años desde el inicio del genocidio yazidí a manos del Estado Islámico. Miles de mujeres y niños yazidíes seguían cautivos en sus redes, pero no se había juzgado a ningún miembro del Estado Islámico en ningún tribunal del mundo por tales crímenes. Las pruebas estaban extraviándose y siendo destruidas, y las perspectivas de que se hiciera justicia resultaban ciertamente desalentadoras. Por supuesto acepté el caso, y Nadia y yo hemos pasado más de 1 año luchando por que se haga justicia. Nos hemos reunido en repetidas ocasiones con el gobierno iraquí, representantes de las Naciones Unidas, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y víctimas del Estado Islámico. He redactado informes, entregado borradores y análisis legales, y he pronunciado diversos discursos en los que imploraba a las Naciones Unidas que tomaran cartas en el asunto. La mayoría de nuestros interlocutores nos decían que sería imposible. El Consejo de Seguridad llevaba años sin intervenir en el ámbito de la justicia internacional. Sin embargo, mientras escribo este prólogo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución histórica con la que crea un equipo de investigación que recabará pruebas de los crímenes cometidos por el Estado Islámico en Irak. Esto constituye una victoria importante para Nadia y para todas las víctimas del Estado Islámico, porque supone la conservación de las pruebas y la posibilidad de llevar ante los tribunales a los miembros del Estado Islámico de manera individual. Me encontraba sentada junto a Nadia en el Consejo de Seguridad cuando se adoptó la resolución por unanimidad, y al ver las 15 manos que se alzaron, Nadia y yo nos miramos y sonreímos. Como abogada defensora de los derechos humanos, mi labor a menudo consiste en dar voz a los que han sido silenciados, al periodista encarcelado o a la víctima de crímenes de guerra que lucha porque llegue el día en que pueda presentar su caso en los tribunales. No cabe duda de que el Estado Islámico intentó silenciar a Nadia cuando la secuestraron y la esclavizaron. La violaron,
La torturaron y mataron a 7 miembros de su familia en un solo día. Pero Nadia se negó a ser silenciada. Ha plantado cara a todas las etiquetas con las que la ha marcado la vida: huérfana, víctima de violación, esclava, refugiada. En su lugar, ella ha creado nuevas etiquetas: superviviente, líder yazidí, defensora de las mujeres, nominada al Premio Nobel de la Paz, embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas y ahora escritora. Desde que la conozco, Nadia no solo ha encontrado su voz, sino que se ha convertido en la voz de todos los yazidíes víctimas de genocidio, de todas las mujeres que han sufrido abusos y de todos los refugiados a los que se ha dejado atrás. Los que creyeron que con su crueldad podrían silenciarla se equivocaban. El espíritu de Nadia Murad no está roto, y su voz no será acallada. Todo lo contrario, gracias a este libro, su voz oye con más fuerza que nunca. Amal Clooney, abogada, septiembre del 2017. Lo que les acabo de leer corresponde al prólogo escrito en Yo seré la última de Nadia Murad. Como bien dice su premisa, en este libro vamos a encontrar un relato autobiográfico en el que Nadia nos introduce a su historia de cautiverio y su lucha contra el Estado Islámico. Es una historia demasiado impactante. Inicialmente, Nadia nos introduce a su vida familiar, contándonos quiénes son los miembros de su familia, cómo está conformada, cuál es la relación que existe entre ellos. Y por supuesto nos introduce a un tema primordial en este libro, que es la religión a la cual ellos son fieles. Ellos son yazidíes, que corresponde a una minoría dentro de Medio Oriente. Y en ese punto déjenme comentarles que una de tal vez de las características que encontramos en esta parte del mundo es la división de las poblaciones relacionada más con lo étnico religioso, tal vez a diferencia de lo que se vive y vemos en Latinoamérica. Por ejemplo, en Bolivia vemos la diferencia más relacionada con lo étnico cultural. La religión es muy importante en Medio Oriente y obviamente lo vemos por las noticias. Justamente muchos conflictos que existen en esta parte del mundo están relacionadas con la religión. Los yazidíes, para que tengan tal vez una visión general, creen efectivamente en la existencia de un Dios, y dentro de la historia que ellos manejan mencionan que Dios envió a 7 ángeles, 7 arcángeles a la tierra para el cuidado del ser humano. Ellos específicamente rinden culto a uno de esos ángeles, que vendría a ser tal vez el ángel principal, al cual ellos denominan como Melek Taus, que se lo esquematiza como un pavo real. La historia muestra que efectivamente ellos sufrieron muchas hostigaciones por parte de otras religiones, más específicamente la Islam, pero han ido sobreviviendo y de hecho se asentaron en tierras del noroeste de Irak, colindando más con Siria. La situación en ese momento de Irak tal vez no es la mejor. Creo que en ese momento se vivía algo así como una dictadura. Obviamente hubieron muchas personas, poblaciones enteras, que no estaban de acuerdo con las imposiciones que se tenía, con las leyes que se tenía en Irak, y en ese sentido el 2003 fueron invadidos por el ejército estadounidense. Seguramente muchos tal vez hacen memoria y pueden evocar estas noticias cuando el ejército estadounidense llegó a Irak, y obviamente muchos veían en este ejército algo así como sus libertadores. Las noticias eran felices para ellos, pero eran momentos tal vez de felicidad demasiado efímera. Lamentablemente el 2013, si no me equivoco, se empezó a vivir una guerra civil en Siria, la cual creó de cierta forma a un grupo extremista que vendría a ser, o mejor dicho, se autoproclamó como el Estado Islámico. Lamentablemente este grupo extremista, este grupo terrorista, empezó a ocupar demasiados territorios tanto en Siria como en Irak. Dentro del objetivo que este Estado Islámico, que este grupo extremista tenía, justamente era unificar de cierta forma a Irak y hacer de ellos, o mejor dicho, convertirlos en una sola religión que vendría a ser el Islam. Lamentablemente, en 2014 sitiaron la población de Kocho, que es la población natal de Nadia. Llevaron a todos los pobladores algo así como un colegio, los dividieron en hombres y mujeres, a todos los hombres los fusilaron, a las mujeres las separaron por edades, a las más jóvenes, así como Nadia, porque en ese momento Nadia tenía 21 años, fueron tratadas como sabillas, para hacer tal vez una referencia como esclavas sexuales. A partir de ese momento, lo que tuvo que pasar Nadia realmente es una situación demasiado difícil. Afortunadamente logra escapar después de mucho tiempo, después de que le pasaron un montón de cosas horribles, y se encuentra con su hermano mayor, el cual empieza a ver que hay la posibilidad de rescatar a muchas niñas, muchas mujeres, así como Nadia, y crea una red de tráfico de personas para salvar tanto a mujeres, jóvenes, niños y niñas que fueron secuestradas en poblaciones como Kocho.
La historia de Nadia es demasiado impactante. Cuando lo leía, nada más en mi cabeza tenía la idea de que ella solo tiene un año más que yo. Cuando ella tenía 21 años y pasó por todo esto, yo seguramente estaba en la universidad, preocupada por algún examen o algo así. Sé que obviamente no vivimos pensando en lo que en lo que les pasa a las otras personas, pero realmente creo que la historia de Nadia me hace pensar un montón de cosas acerca de cosas que ignoramos que suceden tal vez en otras partes del mundo. Hace muy poquito estuve leyendo El chico sobre la caja de madera, que es un relato acerca del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese libro mencionaba algo muy interesante que decía que la historia se repite, pero en diferentes contextos. Cuando yo leía todo lo que el Estado Islámico empezó a hacer en contra de los yazidíes y de las diferentes minorías religiosas, realmente evocaba el tema de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucedió con la Alemania nazi, con los judíos, esa propaganda que también se divulgaba en contra de los judíos. Lo mismo prácticamente empezó a suceder en el Medio Oriente y es algo demasiado impactante. Lo que hace Nadia actualmente, esa lucha en contra del Estado Islámico, realmente es muy importante. Nombrar a lo que sucedió en Irak como lo que es, como un genocidio, realmente te permite intensificar todos esos pensamientos que nos evocan algo que realmente ignorábamos, al menos yo lo ignoraba, no sabía de este hecho. Creo que si no hubiera leído este libro ni siquiera me hubiera puesto a investigar más acerca de lo que sucede en Medio Oriente. Hace muy poquito estuve pasando un curso en el que había una imagen, bueno, hablábamos acerca de cultura y todas esas cosas, y había una imagen de un niño agarrando un arma y el moderador mencionaba que en Medio Oriente era parte de la cultura que los niños agarren armas, y la verdad es que me estuve informando y no es así. El tema cultural en Medio Oriente no tiene nada que ver con que un niño agarre un arma. Lamentablemente existen grupos extremistas, así como el Estado Islámico, que secuestran niños, que les lavan el cerebro y que efectivamente los instruyen y los educan para agarrar armas. Pero no es algo cultural y es algo que es importante también decirlo. Lamentablemente tal vez la idea que tenemos de Medio Oriente está errónea en muchos sentidos, el tema de las religiones. Creo que también es importante entender que existen diferentes religiones, que existen diferentes creencias y todas son dignas de respeto. El hecho de que tal vez tú no coincidas con alguna de ellas no significa que sean menos, que sean más, ni nada por el estilo. Realmente es importante respetar todo lo que existe en este universo y de forma general, y realmente yo les aconsejo leer este libro. Creo que es un libro que les va a permitir abrir su mentalidad, que les va a permitir entender luchas que están actualmente sucediendo en el mundo entero. Y realmente espero que, así como dice Nadia, ella sea la última, que este tipo de cosas ya no vuelvan a suceder en ninguna parte del mundo y que las personas que hicieron todos estos actos realmente lo paguen. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No quiero extenderme más, pero sí los invito a leer Yo seré la última de Nadia Murad. Es una lectura que les va a impactar, que les va a asombrar las descripciones que tiene, pero también les va a permitir visualizar lo que sucede en otras partes del mundo, porque el hecho de que no te suceda a ti o no suceda a tu alrededor no significa que en alguna parte del mundo esté sucediendo. Yo los invito nuevamente a leer este libro. Se convierte en uno de mis favoritos, no solamente del año, sino también de la vida, créanme. No me voy a cansar de aconsejarles leer este libro. Y pues nada, espero que les haya gustado, que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. ¡Chao!